¿Seguiré siendo parte de los legionarios de Cristo? La respuesta corta es sí, pero lo interesante es más bien el por qué. Esto es algo que puede interesarle sobre todo a las personas o que me conocen directa y personalmente o aquellas personas que me siguen en este canal. Posiblemente algunos de los que me siguen en el canal ni siquiera sabían que soy legionario de Cristo. Pero la gran pregunta que muchos pueden hacerse, y también incluso para quienes son más cercanos, podría ser que se cuestionen cómo es posible que uno o que alguien pueda querer seguir siendo parte de la congregación religiosa más desprestigiada quizá de la historia de la iglesia, o si no al menos de la actualidad. Y realmente es algo que suscita perplejidad en muchas personas. ¿Cómo es posible que alguien pueda querer esto? Pero posiblemente también muchas personas no se atrevan a preguntarlo por respeto, pero yo me adelanto y quisiera compartir esto con ustedes. Pero antes de entrar en este tema, quisiera hablar del motivo por el cual se suscita esta pregunta, y es que en las últimas semanas se ha publicado o ha salido a los medios un documental en la cadena HBO Max o en la plataforma, un documental que se llama Marcial Maciel, el Lobo de Dios, así lo han titulado, ¿no? De algún modo evocando pues precisamente un lobo con piel de oveja, ¿no? En el fondo esa es la idea, que ha utilizado a Dios, ¿no? A la persona que ha utilizado a Dios como un lobo. Ese es al menos el trasfondo que se quiere comunicar con ese título, que a algunos ha asustado, pero que en el fondo es esto, ¿no? Bueno, yo voy a dar mi opinión primero acerca de este documental y lo hago a título completamente personal, hablo por mí mismo únicamente. Hay ya un comunicado de la congregación, de los Legionarios de Cristo, de mi congregación, que también comparto su contenido, estoy de acuerdo con lo que dice, pero yo voy a ir más a fondo y voy a dar mi opinión personal sobre este documental. El comunicado de la congregación está en internet y dejaré un enlace a ese comunicado por si a alguien le interesa. Estrictamente hablando, posiblemente no era necesario ni siquiera hacer un comunicado, en el sentido de que ese documental no aporta nuevas noticias o nuevos detalles acerca de Marcial Maciel respecto a lo que ya se conocía desde hace años, si acaso algún detalle, pero nada relevante. Sin embargo, dado que ha causado tanto revuelo y de algún modo reabre el tema y para muchas personas se convierte en una noticia nueva o algunos detalles les parecen nuevos, entonces pues se ha hecho de algún modo conveniente el hacer un comunicado. Bueno, pues dejo un enlace a él. Pero yo aquí voy a dar mi opinión estrictamente personal en este canal. Me siento con plena libertad de hacerlo y creo que a quienes me siguen en mi canal pues puede interesar. Este documental lo pude ver prácticamente en el momento en que se publicaron cada uno de los episodios, son 4 episodios, y no solamente lo vi, sino que pude verlo en compañía de otros 30 legionarios de Cristo que durante el verano se encontraban aquí en Jerusalén. Yo organizo todos los años en verano un curso de verano y invito a venir a los estudiantes, jóvenes estudiantes de teología de nuestra congregación. Los del último año vienen a un curso bíblico que organizo durante el mes de agosto y pudimos ver juntos. Una de las actividades que hicimos fue ver este documental juntos para luego poder comentarlo, ¿no? Y en general, hablo de mi opinión, pero pienso que la compartimos en general los que la vimos. Se trata de un documental bastante serio, muy bien hecho, y cuyo contenido está muy bien logrado. Tengo algunos reparos que voy a mencionar
sobre puntos específicos que me han parecido fuera de lugar o injustos. Pero en general, podemos decir que el conjunto es muy atinado y es muy contrario, es decir, dice cosas muy duras, ciertamente sobre el fundador, que es el personaje principal, pero también en algunos momentos muy duro contra la congregación, muy duro contra Juan Pablo II. Y bueno, ya aclararé algunas cosas, pero en cualquier caso me parece que es un trabajo serio. Incluso en algunos puntos se quedó corto. Me atrevo a decir esto. En algunos puntos se quedó corto no por falta de trabajo o de profundidad, sino simplemente por falta de espacio. Es un tema tan amplio y tan abundante que es muy difícil cubrirlo con todo detalle. Entonces, esto me parece también importante decirlo, pero está muy bien hecho. Y de algún modo me parece incluso un trabajo equilibrado. En general, en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción, no se deja llevar por ciertos extremismos, más bien contiene y se va a los hechos, casi siempre, exceptuando en alguna cosa, casi se va a los hechos y tiene bastante precisión acerca de la historia de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Y eh, no ha sido Marcial Maciel una persona realmente ejemplar, sino todo lo contrario. No ha sido solo un abusador sexual, que es, digamos, lo que más se habla y lo que más se abunda posiblemente en los medios de comunicación, porque es el tema más escabroso y a final de cuentas lo que tiene que ver con la sexualidad siempre llama más la atención. Pero es una persona mucho más compleja y mucho más peligrosa que eso. Fue un hombre, él ya falleció hace unos 17 años, pero eh, aquí muestra que era un hombre megalómano, es decir, una persona obsesionada por aires de grandeza, por ser alguien importante, y lo logró ser una persona internacionalmente relevante en toda la iglesia, ¿no? En gran parte, digamos, a nivel mundial en la iglesia, con dotes enormes, gigantes, enfermizos de manipulación personal. Y ahí se muestra con bastante claridad mucho de ello. Una capacidad gigante de engañar, de mistificar, de embaucar, ¿no? Un hombre estafador de escala mundial. Y no estoy yo aquí tratando de poner hipérboles, es realmente algo objetivo. Logró utilizar para sus propios fines a gente influyente, incluido al Papa Juan Pablo II, lo logró utilizar de muchas maneras, y a otros muchos eclesiásticos, los cardenales de primer nivel de varias épocas, logró él utilizarlos para sus fines, no solamente que le creyeran, sino incluso hacerlos trabajar para él de algún modo, en algún caso comprar voluntades de maneras más o menos sutiles, y a veces no tan sutiles, eh, incluso poner de su parte a altos políticos y demás personajes, grandes empresarios. Es decir, una persona realmente, un genio del mal. Logró ser respetado y venerado alrededor de todo el mundo. Y al mismo tiempo, él utilizó múltiples identidades, incluso legales, con distintos pasaportes, identidades, personalidades, para vivir a su antojo. Él llevaba paralelamente 4 vidas, ¿no? Ahí no se muestra con todo detalle todo esto, pero se menciona, ¿no? Como él, además de usar su identidad como Marcial Maciel, fundador de una congregación y casi candidato a santo, oh, al mismo tiempo él tenía con una identidad, tenía una familia en México, esposa e hijos. En España tenía otra esposa paralela con otra hija. Y además de todo esto, él, con alguna de estas identidades o como fuera, vivía además privadamente otros excesos y turismos sexuales y otro tipo de conductas a escondidas de las otras 3 identidades. Es decir, una persona
que no tenía ningún tipo de límites morales, ningún tipo de escrúpulos, una persona que vivió a su completo antojo en todos los aspectos económicos, de poder y obviamente también sexuales. La lista de chequeo de psicopatía revisada, abreviada PCLR, consta de un total de 20 elementos. Estas características se estiman principalmente a partir de expedientes. Está determinada por 3 trastornos de personalidad diferentes que a menudo coexisten. Además del narcisismo y la tendencia asociada a sobreestimarse, existe el maquiavelismo, es decir, un comportamiento muy manipulador y que establece sus propias reglas, y la psicopatía, que se caracteriza por la frialdad emocional. Cuanta más superposición haya entre estos trastornos, mayor será la intolerancia social y el daño potencial. Entonces, una persona realmente increíble en la escala, de escala mundial. Entonces, es una figura interesantísima, ¿no? Y realmente no me extraña que salga una serie acerca de él, que algunos se quejan de que ha salido esta serie para hacer negocio de nuevo, utilizando la iglesia. La verdad es que no hace falta ni siquiera eso. Es un caso tan escabroso y al mismo tiempo tan hollywoodesco en el sentido de realmente grotesco y inimaginable, que obviamente es un caso que es necesario analizar y que es sumamente antojadizo para profundizar en una serie televisiva. Era evidente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tiene la finalidad de prevenir otros muchos casos que, aunque no llegan a esas ligas mayores, a esas dimensiones, hay otros casos que realmente podrían evitarse en el futuro, no solo en estructuras religiosas, sino en general, pero especialmente en las estructuras religiosas, ¿no? Porque es especialmente indignante cuando los abusos vienen de miembros del clero, de la iglesia, y mucho más cuando se trata no solo de un clérigo, sino de un clérigo especialmente reconocido, venerado, ¿no? Entonces indigna mucho más, ¿no? Como puso un ejemplo una periodista, me gustó mucho, ¿no? Que ponía el ejemplo de robar siempre es algo malo, pero si el que roba es un policía, que es el que tiene la función de protegernos del robo, entonces se convierte doblemente indignante. Y eso es lo que ocurre en el caso también de los abusos sexuales del clero. Eh, Dicho esto, también voy a decir otra cosa, y es que eh, esto yo lo digo, y la grandísima mayoría de quienes formamos parte de la congregación podríamos estar de acuerdo con gran parte de lo que he dicho, no sé si con todos sus énfasis, pero en general con los hechos y con el juicio negativo y muy negativo hacia la persona del fundador, hoy por hoy. Pero también soy consciente de que hay personas todavía en la congregación, sobre todo los de mayor edad, personas que crecieron cerca del fundador y que incluso sin haber sido víctimas de abusos directos físicos, eh, han vivido una realidad, han percibido durante toda su vida una realidad completamente distinta, ¿no? Ustedes tendrán experiencia de ver estas películas en las cuales todo parece indicar una cosa y al final de la película resulta que hay lo que en inglés llaman un plot twist, es decir, un cambio total en que el que parecía el bueno era el malo y el que parecía el malo era el bueno, cosas por el estilo, y te cambia toda la historia. Pues eso es lo que han vivido ciertas personas que realmente son incapaces, no de creer los hechos ya, que son incontrovertibles, pero sí de pensar que se trataba de una locura, una doble personalidad. Y yo creo que lo valioso de esta serie es que presenta de manera conjunta, sintética, en 4 episodios breves, toda una vida de estafas y de engaños y manipulaciones y de abusos. Entonces muestra una continuidad histórica
y de algún modo no deja lugar a dudas de decir, no, el problema solamente era sexual, pero él era una persona con grandes ideales, buenos, una persona con ideales santos que tenía una debilidad sexual, ¿no? No se trata de un caso así. El documental logra mostrar muy bien que más allá de una enfermedad y de una persona que él mismo sufrió abusos, como bien se muestra muy claramente en la serie, y que es importante entenderlo también, pero no solamente un enfermo, sino como al final dice uno de los entrevistados, más allá del enfermo, hay un momento en el cual es innegable que también hay una grandísima maldad en mucho de lo acontecido, de lo hecho. Entonces yo creo que, aunque puedo disculpar a quienes no son capaces, sobre todo ya por su avanzada edad, y por toda una vida en una realidad paralela, vamos a decir así, no dan crédito a un juicio de este tipo, en realidad, hoy por hoy podemos decir que la gran mayoría de nosotros, los legionarios, aceptamos sin ningún tipo de reparo esta realidad, ¿no? Y lo digo porque ahora que se presenta este documental como si fuera algo nuevo para muchas personas, pues ven esto y como no habían leído al respecto, son cosas que hace 15 años que han ido saliendo a la luz y que al menos hace 10 años, más de 10 años, es completamente público en todo detalle y aceptado completamente por la congregación. Sin embargo, se está presentando como si los legionarios quisiéramos ocultarlo o cosas que son realmente, objetivamente absurdas. Es nuevo para la gente, pero no para nosotros. Hemos visto la serie, como les digo, yo lo he visto con jóvenes estudiantes de nuestra congregación, religiosos, legionarios de Cristo y algunos otros sacerdotes. Y después de ver la serie, hemos comentado, no hay nada nuevo, es verdad. Y está bien hecha la serie, está bien hecha, con unos reparos que diré ahora adelante, pero en general está bien hecha. Eh, el daño que ha hecho Marcial Maciel a las víctimas en primer lugar de abusos sexuales, pero otros muchos tipos de víctimas, de personas que quisieron confrontarlo, personas que lo cuestionaron, hizo daño personal a muchas personas en distintos niveles, gravísimos en muchos casos, pero no solo el daño que hizo a toda nuestra congregación, por un lado, pero luego a toda la iglesia, trayendo un descrédito gigante a toda la iglesia católica y concretamente un descrédito impresionante a San Juan Pablo II, un hombre santo que se ha visto completamente ensombrecido por el caso de Marcial Maciel y que hace de algún modo tambalear a muchas personas en su fe. Y un caso que ha traído gran descrédito a todo el Vaticano, con mucha razón, y de algún modo ha hecho incluso, podríamos decir así, perder la fe a muchas personas. Es decir, ha sido un daño gigante el que este hombre ha hecho. Su, sus pecados y sus crímenes, que no son solo pecados individuales, personales, interiores, sino crímenes hechos, daños, delitos hechos durante toda su vida, de manera impune, ¿no? Sin ningún castigo real, un poquito al final de su vida, pero esto ha traído un gran daño, sí, pero al mismo tiempo veremos que paradójicamente Dios es más grande que la maldad del hombre. Pero no me adelanto a esto. No cabe duda de que se trató tal vez de uno de los personajes más nefastos, si no el que más, de los personajes más nefastos de la historia del clero católico, de la iglesia en general. Un caso semejante, podríamos decir que en algunos aspectos igual, en otros aspectos inferior, pero a veces, y en las ligas mayores no se puede hacer mucha distinción o comparación. Pero se trata del caso del cardenal McCarrick, que también fue un hombre bastante pervertido y que llegó a altísimas esferas de la iglesia y a recaudar muchísimo dinero. Bueno, un caso muy semejante en muchas cosas, pero que sin duda el caso de Marcial Maciel es el más impresionante, ¿no? Entonces, eh, esto sería, digamos, mi juicio sobre Marcial Maciel, sobre el contenido de la serie y por qué me parece que está muy bien hecha. Eh,
al mismo tiempo, digo yo, que incluso se queda corto en varios detalles, ¿no? Y lo digo aquí claramente porque incluso ha aparecido por ahí una supuesta, digo supuesta, puede ser verdad, una carta supuestamente de un legionario de Cristo que no da la cara, que aparece supuestamente en la serie, o no digo supuestamente, voy a dar por cierto que es un legionario de Cristo que aparece de espaldas en esta serie, que dice en esa carta, es algo de espaldas porque tengo miedo, porque, bueno, no nos muestran, no nos dicen la verdad, y unas cosas que sinceramente les digo son absurdas, absurdas. Todos los que hemos leído, legionarios que hemos leído esas declaraciones de este sacerdote, inmediatamente hemos dicho, ¿en qué mundo vive este hombre? ¿En qué año está? Llevamos por lo menos 15 años admitiendo esta, estas realidades y son del todo conocidas, y además son públicas y están en internet, y él dice que no se había enterado, que se lo habían ocultado. Es una cosa como muy rara, ¿no? Por no decir absurda. De algún modo es como si una persona siguiera escondida en un búnker por miedo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que no se ha enterado que terminó hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, un sentimiento así es el que me viene cuando escucho ese tipo de declaraciones. Pero bueno, es un poco extraño. E incluso yo participé hace ya más de 5 años, 6 años, en un programa, vamos a llamarle así, en el que dentro de la congregación nuestra estuvimos desarrollando un curso de historia. Yo no lo desarrollé, pero yo lo impartí, lo repliqué en Colombia y en Venezuela, donde yo estaba, pero luego en cada zona del mundo se hizo exactamente igual, donde se narraba la historia de la congregación punto a punto y también toda la historia de los crímenes de Marcial Maciel, con mucho más detalle de lo que lo hace la serie en muchos aspectos, al menos en varios aspectos, usando los documentos que la serie no tiene tiempo de abundar, ¿no? Pero que son públicos en un libro que se llama La voluntad de no saber, que se puede adquirir y que antes estaba incluso gratis online. Todos esos documentos son documentos filtrados del Vaticano que constituyen todas las denuncias que ha habido contra Marcial Maciel y documentos internos del Vaticano, todo esto filtrado. Y nosotros usamos también eso porque ya es público, aunque fueron filtrados, pues ya son documentos públicos, y usábamos para que los legionarios leyéramos y viéramos de manera directa todos esos detalles, mucho más minuciosos de lo que logra hacer la misma serie, que está muy bien hecha, pero que abundando todavía en más detalles. Por ejemplo, les pongo un detalle, por ejemplo, que yo mencionaba a los legionarios cuando analizaba con ellos la historia de la congregación y de Marcial Maciel. Les decía que Marcial Maciel no solamente tuvo hijos con 2 mujeres distintas, sino que con una de ellas los hijos que tuvo, puede sonar banal para alguno, pero en realidad es un dato sumamente relevante y loquísimo. Los hijos que tuvo los tuvo por inseminación artificial. ¿Y por qué digo que es una locura? Pues porque primero no se trató de, no sé, de un asunto de pasión, de que tuvo unos hijos sin querer. No, no solamente fue algo buscado, sino que además por medio de fecundación in vitro, que está completamente en contra de la doctrina de la iglesia, era algo completamente innecesario. Es decir, nos muestra la mente completamente desconfigurada de este hombre, que no tenía ningún límite y que para lograr sus fines, incluso estos fines de tener hijos, hacía lo que fuera, ¿no? Es decir, ya estaba mal que él como sacerdote tuviera hijos y que hiciera todo eso, pero además encima le añadía estos detalles que hacen ver eh, la mente tan enferma y tan desconfigurada, ¿no? de este hombre. Pero bueno, más allá de esto, yo añado estos detalles para decir que son cosas que los legionarios hemos sabido que son terribles en todos sus aspectos, ¿no? Pero
que me vengan a decir que eso, o que nosotros lo ocultamos, o que los superiores lo ocultan, es absurdo. Yo no soy ningún superior de los Legionarios de Cristo, yo no hablo en nombre de ninguna institución, nunca he sido superior. Yo no soy parte de estos, que la cúpula de los legionarios, no, para nada. Pero realmente esas acusaciones están completamente fuera de lugar. Podría achacar otras cosas y otros problemas, pero esto realmente no ha sido el caso. Bueno, ahora sí menciono algunos aspectos que no me han parecido muy bien logrados. Lo primero, en justicia hay que decir que el juicio que se hace en contra de Juan Pablo II está completamente fuera de contexto. Lo abordaré más adelante en profundidad, pero es injusto lo que ahí se dice de Juan Pablo II y habrá que explicarlo de manera más detallada. Segundo, algunas afirmaciones, ¿no? Bueno, en el documental Carmen Aristegui es una periodista que, si bien durante años ha publicado cosas contra Marcial Maciel y contra los Legionarios de Cristo, yo puedo afirmar en mi opinión personal que es una periodista que ha demostrado ser muy seria y muy profesional, tanto en temas políticos como en este caso de Marcial Maciel, que en algún momento sí, evidentemente, cuando en la congregación estábamos convencidos, sinceramente, de la inocencia de Marcial Maciel, y lo puedo decir, y yo era uno de ellos, y con todos los demás. Por eso estábamos en la congregación siguiendo a este fundador, ¿no? Estábamos convencidos y no había manera humana de no estar convencidos. O sea, cuando se nos achaca de que cómo no le creyeron a las víctimas, era prácticamente imposible por muchos motivos y por el prestigio tan grande que tenía, y no solo las obras que había realizado. Entonces, cuando se nos acusa de no haber creído, claro que es una culpa y claro que estuvo muy mal, pero al mismo tiempo, de algún modo, era casi imposible no creerle a aquel hombre que tenía incluso el respaldo de Juan Pablo II, y hablaré, y parece que me estoy contradiciendo, pero sí que lo tenía de una manera así también manipulada, pero realmente tenía este respaldo moral, o al menos de imagen. Entonces, cuando ahí Carmen Aristegui en el documental afirma de algún modo que los legionarios no solamente han corrompido cardenales, sino seguramente lo siguen haciendo, dice. No aporta pruebas, es una opinión personal y eso no es serio, no es serio, ¿no? Pero bueno, comprendo que para ella nosotros somos no solo los malos de la película, sino los peores. Y para mucha gente, ¿no? Aquí eso es un tema que nosotros no podemos hacer nada ya, al menos a corto plazo, y es que para la opinión pública nosotros realmente somos gente, por el hecho de ser legionarios de Cristo, por el hecho de haberle creído a Marcial Maciel en su momento, somos gente muy mala, gente corrupta, gente maliciosa que solamente busca el dinero y el poder, ¿no? Entonces no se puede hacer nada, porque lo que yo diga automáticamente por ser legionario de Cristo no tiene ningún tipo de credibilidad para muchas personas. Y entonces yo no me dirijo a esas personas porque pues no tengo absolutamente nada que hacer al respecto. Pero ese tipo de afirmaciones no son justas. Una cosa es hablar de la historia de Marcial Maciel, otra cosa es hablar de que los legionarios de Cristo hoy sigamos siguiendo la misma línea de él y que realmente sí, seamos unos corruptos. No es justo, pero eso lo tenemos que demostrar con hechos y no con palabras, ¿no? Acerca del tema de las inversiones de la congregación, y yo no voy a tratar de minimizar absolutamente nada, no tengo datos, ni puedo yo decir, no soy un experto, nunca me he encargado de eso, pero es una de las cosas más escandalosas que se dicen en el documental, diciendo que los legionarios de Cristo han invertido o invierten, según esto, en el dinero, en negocios de pornografía y en venta de armas y no sé cuántas cosas más sumamente nefastas, ¿no?
Yo no voy a minimizar nada de esto, no tengo datos para decir nada, pero yo más bien lo que entiendo es que si algo hay de eso y que estaría sumamente mal y no es para nada justificable de ninguna manera, pero es muy distinto decir que la congregación ha directamente invertido dinero queriendo sacar provecho de esto. Y otra cosa es que seguramente será a lo que se estén refiriendo, al hecho de que se ha puesto el dinero en fondos de inversión que no han sido del todo transparentes o fondos de inversión que no han sido del todo éticamente responsables, ¿no? Sabemos que cuando los grandes capitales se invierten en fondos de inversión, detrás estos inversores lo que hacen es buscar el mayor rédito en distintas partes. Y bueno, pues puede ser que alguna de las empresas tengan filiales que a su vez tengan una relación con esos negocios. Repito, no estoy justificando, pero es muy distinto hablar de que ha ocurrido eso y que tal vez quien ha invertido el dinero no ha sido responsable de certificar eh, que los fondos donde se pone el dinero no tengan relación con nada cuestionable, que es lo que se debería hacer siempre, ¿no? Fondos éticamente responsables, muy estrictos, que tengan unas normas muy claras y transparentes. Y ahí hay una falta grave, ¿no? Cuando no se hace ese trabajo, ¿no? Porque hay una responsabilidad y quien se lave las manos diciendo, no, pues yo invierto en un fondo de inversión que me da un buen rédito y en general, así por encima, no veo nada malo, pero no me cercioro de qué hay detrás. Y hay varias capas, ¿no? En este mundo financiero. Entonces, es distinto, ¿no? Porque cuando se dicen las cosas así directamente, como si la congregación estuviera poniendo su dinero directamente en empresas criminales o pecaminosas y sin ningún tipo de escrúpulo, tratando de sacar provecho, pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Al menos yo creo que se entiende, ¿no? No es exactamente lo mismo y más bien es una manera de presentarlo para atacar, ¿no? Pero bueno, se entiende y cualquier persona sensata se da cuenta de la diferencia, repito, no para justificar, porque también está mal. Si es que así fue, no me consta, pero me parece creíble que pueda haber un proceso así. Pero para nada es creíble que la congregación haya querido directamente invertir explícitamente en, eh, en negocios turbios o en cosas directamente escandalosas o pecaminosas. Sería realmente eh, fuera del lugar y no de ningún modo acepto yo eh, una acusación de ese tipo. Eh, y la otra cosa que sí es sumamente llamativa, ¿no? Entre las personas entrevistadas hay una periodista española, no voy a mencionar su nombre, pero está ahí. Y esta persona, esta mujer, realmente no se comporta como una periodista seria. En el documental hace unas afirmaciones sin ningún tipo de pruebas, eh, sin ningún tipo de sustento, en, en los que dice unas cosas completamente fuera de lugar, pero como en este momento los legionarios de Cristo, lo que uno diga es creíble, porque una vez que uno ve una historia como la de Marcial Maciel, ya cualquier cosa que uno le añada, si uno dijera e inventara por decir algo, me invento ahora, que él era socio de los mayores narcos del mundo, pues lo creería todo el mundo, o la mayoría de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una vez que hay un hombre tan criminal, pues ya lo que digas es creíble, ¿no? Y eso pues ya se cae un poco en los extremos que cae esta señora, por ejemplo, contra la congregación, diciendo, afirmando una cosa completamente falsa, ¿no? Diciendo, los legionarios de Cristo consideraron la posibilidad de matar a Marcial Maciel. ¿Alguna prueba? ¿Alguna fuente? ¿Algún algo
no hace falta, porque ella es la buena, porque ella es la periodista que persigue a los malvados legionarios de Cristo y puede decir lo que quiera, ¿no? Y ella es creíble y nosotros no. Posiblemente a lo que quiere hacer referencia esta persona en el documental es al hecho de que cuando Marcial Maciel fue sancionado por el Papa Benedicto a una vida retirada de oración y penitencia, el elemento más urgente era el hecho de que él se retirara por completo de la vida pública, que él ya no apareciera en público, que él ya no estuviera al frente de la congregación, pero que tampoco estuviera de algún modo, pues sí, mostrándose en público, ¿no? Era lo más urgente, ¿no? Y obviamente que, que llevara pues una vida de oración y penitencia, pero lo principal era ese retiro, ese ocultamiento. Y en cambio, él ya tenía demencia senil en ese momento y en vez de retirarse, desaparecer, él quería seguir viajando como lo había hecho toda su vida y quería seguir haciendo lo que quisiera. Ya no distinguía, de hecho, entre sus distintas identidades, en el sentido de que pues él ya no separaba el ser sacerdote y el tener su familia, tener a su hija. Él ya ese muro de separación ya no lo podía mantener en su mente por la demencia senil, por la edad. Entonces era urgente, de algún modo, encerrarlo en algún lugar, ¿no? Y entonces fue el momento en que pues los encargados de la congregación se vieron en la necesidad de vigilarlo y de mantenerlo dentro de aquella casa en Jacksonville. Y entonces eso es lo que aquí esta periodista dice como que lo querían matar, pero no, de ningún modo hay como ningún tipo de prueba de que sea algo literal, ¿no? De ninguna manera. Pero bueno, son cosas que se dicen por aquí y por allá, pero más bien exageraciones, diría yo. Bueno, eh, al mismo tiempo, esta misma señora habla sobre la muerte de Marcial Maciel y dice que en el momento de su lecho de muerte echaba espuma por la boca, ¿no? Eso es una hipérbole, ¿no? Eh, no hay ningún testimonio claro acerca de eso, de que tuvieron que exorcizarlo, cosas por el estilo que no tienen ningún sustento, ¿no? Eh, Ahora bien, sobre el tema de Marcial Maciel y de su muerte, efectivamente hay un testimonio completamente creíble de alguien que estuvo allí, de un legionario de Cristo que estuvo allí, que claramente confirma, y lo dijo varias veces, se le ofreció confesarse y nunca quiso confesarse, y eso es verdad. Es trágico, sí, pero tampoco es sorprendente por un motivo. Desde el 2006, en que fue sancionado Marcial Maciel, él ya, además de haber vivido sin escrúpulos toda su vida y probablemente sin fe, en el 2006 él ya tenía una avanzada demencia senil. Mucho más en 2008, cuando murió 2 años después, tenía una demencia senil absoluta. Entonces, hablar de la confesión de una persona que vive en una demencia senil es casi, eh, casi inútil en cierto sentido. Una persona que ya no tiene, de algún modo, conexión con la realidad, ¿no? Entonces, no, no haría yo más espectáculo acerca de esto. Es triste, claro que es triste, ¿no? Pero se debe haber confesado muchísimo antes, ¿no? Eh, ¿Cuál es el juicio de Dios? Pues no lo sé, ¿no? También el juicio ante Judas en la Biblia de algún modo lo da, pero al final siempre las manos de Dios son misteriosas, ¿no? Y los planes de Dios son misteriosos y no sabemos. Pero en cualquier caso, el juicio parece bastante negativo. Eh, la serie en general es buena. Eh, Ahora, además de la serie en HBO, que ya di mi juicio general, ha proliferado ahora el tema en las redes sociales y concretamente en muchos canales de televisión y de YouTube. Ha habido programas especiales porque se ha reabierto el caso, que es muy mediático y que es muy atractivo para generar vistas, y efectivamente, como dije, es un caso muy hollywoodesco y muy escabroso. Entonces, las historias de criminales venden, y esta de manera especial es más llamativa, y especialmente en México, pero no solo por ser el mexicano.
Pero estos análisis sobre la serie o a partir de la serie hay ya de todo tipo. Los hay un poco mejores, los hay muchos bastante cuestionables para mi opinión. Simplemente aprovechan el tema y para crear más escándalo. Eh, Se está tomando estos escándalos como si fuera algo nuevo, ya lo dije antes, cuando en general todo lo que ahí se afirma era ya conocido. Quizá no por muchos individuos que no se habían puesto a leer con detalle o encontrar todas las informaciones juntas. Y ese es el valor que tiene, poner junto toda esa gran cantidad de datos. Pero son cosas que han sido públicas desde hace años. Querer presentarlas como nuevas hacen parecer a los legionarios de Cristo como si aún quisiéramos ocultar a Maciel. Ya lo había dicho antes, pero eso de verdad me ha molestado mucho. Pero bueno, no hay mucho que hacer. Ya dije también, era prácticamente imposible que quienes estábamos dentro, y también no solo dentro, que en general en la iglesia se le diera credibilidad a los denunciantes de Marcial Maciel en esos momentos. Marcial Maciel tenía una retórica y una narrativa que significa, había creado toda una historia en respuesta a las denuncias que realmente en aquel contexto y en aquel momento histórico eran creíbles, ¿no? Y entonces él se presentaba como víctima de acusaciones, un hombre santo y bueno que es acusado y desprestigiado y por unos motivos muy concretos y por unos grupos de poder muy concretos. Y bueno, todo un tema que parecía muy creíble, respaldado por tantas cosas que tenía él detrás. Casi no había manera de desmentirlo. Además, en unos años en los que aún no se hablaba públicamente de abusos, ni de la iglesia, ni de fuera de la iglesia. Nosotros hoy hablamos con toda claridad del tema, desde hace tal vez unos 20 años empezó a hablar públicamente de esto, pero eran temas tabú. O querer poner hace 25 años la mentalidad de hoy es anacrónico, y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. También se cuestiona mucho el castigo que se le dio por parte de Benedicto XVI, pero ya, y sí, se puede estar en desacuerdo. Benedicto XVI quiso de algún modo eh, apartar a Marcial Maciel, pero sin afectar a las miles de personas dentro de la congregación y del Regnum Christi, y de algún modo tratar de salvar a las personas buenas que no fueran afectadas por otra persona, pero efectivamente se puede discutir mucho sobre el no haber dado un castigo más ejemplar. Sin embargo, hay que tener también presente que la justicia civil de varios países falló por completo también ante estas denuncias. Es decir, no depende la policía, la justicia civil, penal, no dependen de lo que haga o no haga la iglesia. Los denunciantes, si se presentan ante las autoridades, también deberían ser escuchados por las autoridades, y no fueron escuchados, no solo por los legionarios de Cristo, no solo por la Iglesia Católica, no fueron escuchados por las autoridades civiles, por la justicia penal, y eso también hay que tenerlo con claridad, muy presente. Eh, por otro lado, ya dije, cuando él fue sancionado por Benedicto XVI, él ya sufría de demencia senil y se agudizó rápidamente en esos años. Entonces, ¿cómo haces para castigar a una persona que ya no está prácticamente conectada con la realidad? O al menos parcialmente, ¿no? Después totalmente. Eh, Más adelante ya hablaré no solamente de los comentarios a este documental, sino concretamente a los comentarios católicos a este tema, porque tendría yo también mucho que decir. Pero bueno, cierro toda esta grandísima, larguísima introducción acerca de el documental para ir a la pregunta con la que abrí este momento, y es: ¿por qué seguir siendo parte de los legionarios de Cristo? ¿Tiene sentido? ¿Realmente es eh, coherente? ¿Es posible que alguien pueda querer seguir siendo? Porque lo más frecuente es que las personas puedan pensar, o algunos maliciosamente digan, si este se quedó con los legionarios es o porque ya le da pereza empezar en otro lugar, porque ya está cómodo,
porque ahí tiene dinero, algunos quieren pensar eso, ¿no? Porque allí vive bien, o simplemente porque le han lavado el cerebro, es decir, puras razones negativas, pero no hay ninguna razón genuina, legítima, para que alguien pueda querer, por motivos buenos y santos, el permanecer en esta congregación. Entonces, bueno, pues yo voy a dar mis motivos y no son para los que no creen, sino son para las personas bien intencionadas, personas que me conocen o que me siguen y que me crean, ¿no? Y a esas personas es a quienes yo quiero compartir mis motivos que quizá les cuesta entender sin una explicación. Yo escuché denuncias contra Marcial Maciel ya desde antes de entrar a la Legión de Cristo y en aquel momento obviamente no las creí. Me pareció completamente increíble, como a la mayoría de la gente en aquel momento le parecía algo que pues no tenía lógica ni fundamento, como un hombre con ese prestigio y con esa fama de santidad y esas obras y al mismo tiempo amigo de Juan Pablo II, al menos así se presentaba y parecía o aparentaba, cómo era posible que pudiera haber hecho cosas tan, tan sucias. Entonces, no era creíble. Y si yo las hubiera creído en ese momento, nunca hubiera ingresado a la Legión de Cristo y probablemente, muy probablemente, nunca hubiera sido sacerdote. Eso es un hecho. Si yo soy sacerdote es porque me sentí atraído a la Legión de Cristo. Conocí otras opciones de sacerdocio y a mí, hasta el día de hoy, no, no me atrajo ningún otro camino, de ninguna manera. Yo doy gracias a Dios por haber ingresado a la Legión de Cristo y poder seguir siendo legionario de Cristo al día de hoy. Le doy gracias a Dios que en su providencia me haya llamado y que me siga llamando hasta el día de hoy a pertenecer a esta obra. Primera cosa que quiero aclarar, la historia de la Legión de Cristo de la congregación no es únicamente la historia de Marcial Maciel. Y esto es importante y explico. Es verdad, la historia de Marcial Maciel es de algún modo central en la historia de los legionarios de Cristo, porque él es el fundador, porque él fue el que tuvo la idea, porque él es el que ha liderado esta congregación durante décadas eh, y ha tenido un influjo enorme, sin duda, el que más. Pero hay otros cientos de hombres que han querido dar su vida a Dios y evangelizar de verdad. Yo entro también, digamos, al final de ese periodo, llegué ya tarde, pero eh, estos hombres que han construido los apostolados, las obras, los seminarios, la formación, sí, dirigidos, liderados por Marcial Maciel, pero con un sincero deseo de servir a Dios y de salvar almas y de amar al prójimo. Y eso no cabe duda. Por más que haya quien quiera ponerlo en duda, mi experiencia, y aquí es mi palabra contra la de quien diga lo contrario, hay demasiadas personas de buen corazón, con un genuino espíritu evangélico, que han tomado este camino y han querido realmente hacer el bien. Y esas son las personas que han construido cuanto de bueno hay en el Regnum Christi y en la Legión de Cristo. Y esas personas, yo no estoy dispuesto a separarme de ellas, porque yo quiero seguir trabajando hombro a hombro con esas personas que yo no encuentro gente igual, diferente, muy buena también en otras partes, pero a ellos no los voy a encontrar en otro lugar. En esta familia hacemos equipo y somos comunidad, somos hermanos, y yo quiero seguir siendo hermano de todos ellos. Y en mi percepción son una amplia mayoría. No digo de gente perfecta, no, pero de gente genuinamente enamorada de Dios. La Legión de Cristo y el Regnum Christi son obras que han sido construidas con un genuino y sincero amor a Dios y a la iglesia, de miles y miles de hombres y mujeres, a pesar
de Marcial Maciel. No gracias a él únicamente. Sí, él inició todo esto y es verdad que él motivó y tuvo un influjo gigante, pero han sido muchos más los que han hecho las cosas con genuino espíritu evangélico. No me cabe duda de que esta es una obra de Dios, a pesar de los errores, no solo de Marcial Maciel, sino de otros sacerdotes, como de hecho en todos los grupos humanos y congregaciones de la iglesia hay hombres, varios, que han fallado y que han hecho el mal. Desde el primer grupo, que es el de los 12 apóstoles, ya de los 12, uno fue un traidor. Y desde entonces, más o menos la misma proporción encontramos en la iglesia, que siempre hay gente buena, unos pocos muy santos y unos también eh, que fallan gravemente a Dios y a la iglesia y al prójimo. En ese sentido, uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo puedes querer quedarte en esta congregación tan desprestigiada? Bueno, voy a poner un ejemplo. Supongamos alguien que nace en una familia disfuncional o que se entera que su padre fue una persona, un vicioso, fue un abusador, fue alguien malvado. Eh, Mi pregunta es, ¿esa persona ya por eso está condenada a ser mala o tiene que abjurar de su propia familia o simplemente reconocer la verdad del pasado de su familia y tomar una ruta, un rumbo mejor? La experiencia nos muestra que tú puedes tener los mejores padres del mundo y terminar siendo un inútil, o puedes tener muy malos padres y terminar siendo una gran persona. Porque la libertad existe y la libertad, la persona no es solo consecuencia de la educación que recibe o del ejemplo bueno o malo que reciba. Eso claro que es muy importante, pero el ser humano al final es las decisiones que toma él mismo en su propia vida. Entonces, no estamos determinados por nuestros padres. A mí me ha iluminado muchísimo ver las entrevistas que existen, lo pueden ver ustedes en YouTube, del hijo de Pablo Escobar. No sé cuántos hijos tuvo él, pero al menos este realmente es impresionante su testimonio, porque él, por un lado, reconoce abiertamente que su padre ha sido no solo un criminal, sino un monstruo. Y puede usar incluso esa misma palabra para hablar de su propio padre respecto a las atrocidades, a la ambición, el egoísmo, los crímenes, los asesinatos, todo el mal que hizo un hombre que dejó en su vida, pasó haciendo el mal en este mundo. Y sin embargo, al mismo tiempo que pide perdón, que por lo que hizo su padre y por otras muchas cosas, este mismo hijo de Pablo Escobar no deja de reconocer cuánto lo quería su padre, no deja de reconocer todo el bien que recibió de su padre, no deja de hablar de las obras aparentemente buenas que hizo su padre. Y recordemos que en el caso de Pablo Escobar, incluso al día de hoy es muy, muy difícil, muy polémico, porque hay gente, sobre todo gente pobre, que aún recuerda a Pablo Escobar por las obras de beneficencia que él hizo y todo lo que él ayudó a gente. ¿Y qué estoy diciendo? Que eso lavó lo otro de ningún modo, era todo ese dinero sucio. Pero quiero decir que se da este contraste en estas personas que por un lado son monstruos y que al mismo tiempo no dejan de ser seres humanos y que aman a su familia o de algún modo tienen ciertos comportamientos benévolos hacia algunos, y hay personas que tuvieron solo experiencia de ciertas cosas buenas y que son incapaces de creer en el lado malo, en el lado oscuro, porque son beneficiarios de lo bueno, ¿no? Y así pasa también con Marcial Maciel, personas que conocieron o se beneficiaron de cosas muy buenas que él hizo o de algún modo buenos ejemplos aparentes y de otras muchas cosas, eh, luego sean incapaces de creerle a las víctimas
¿no? De entre las cuales estuvieron sus propios hijos, de hecho, ¿no? De los cuales abusó. Es una cosa terrible. Entonces, estos contrastes ayuda mucho a entenderlos. Este ejemplo de este hijo de Pablo Escobar. El punto es que hoy, vuelvo a este hecho, hoy se presenta a la Congregación de los Legionarios de Cristo como una organización malvada y corrupta, y sin embargo no hay nada más lejos de la realidad. Incluso si los medios siguen bombardeando con insistencia, yo permanezco aquí. Es algo, la realidad vista desde dentro es totalmente distinta a lo que se juzga desde fuera. En esto me trae un poco, me evoca un poco a la memoria lo que ocurre con el hecho de que yo vivo aquí en Tierra Santa, ¿no? Y donde ya desde hace 2 años estamos en una guerra que todos conocen. Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué sigues allá? Y será que soy un masoquista, ¿no? Estar en un lugar con tantos problemas, estar en un lugar tan bombardeado, ¿no? Pues lo mismo pasa, ser legionario de Cristo es estar constantemente bombardeado, ahora de manera especial, ¿no? A raíz de este documental, que repito, tengo una buena opinión del documental, pero a raíz de esto se ha desatado de nuevo y periódicamente siempre hay todo esto. Pero lo mismo que yo digo de la Tierra Santa es que aquí hay algo que no hay en ningún otro lugar del mundo y hay algo de Dios. Entonces yo estoy aquí y yo sé que, que las cosas no son como las pintan, ¿no? Tanto respecto a la Tierra Santa como respecto a la congregación de la que formo parte, que es mi familia espiritual. Entonces esto es importante, ¿no? Eh, Quizá después menciono algo, por ejemplo, de lo que se ha venido repitiendo respecto a dineros e inversiones de la Legión de Cristo y cosas que se plantea de modos falaces o al menos engañosos, y que hacen parecer que los legionarios de Cristo somos un conjunto de gente sin alma, ¿no? Bueno, por otro lado, mi labor como sacerdote solitario, saliéndome de aquí y yéndome a eso, a ser sacerdote por mi cuenta en una diócesis, sí, pero sin una familia carismática, sería casi nada. Yo me multiplico, mi ministerio se hace muchísimo más fecundo con la sinergia y la colaboración y el equipo de los demás legionarios y miembros del Regnum Christi, y ese es para mí un talento que Dios me ha dado. No hablo de talentos en cuanto a capacidades personales, sino el hecho de tener esta familia espiritual es un don de Dios, un talento en ese sentido, del cual Dios me va a pedir cuentas también, porque yo no lo puedo dejar así como así. En mi ministerio he podido conocer muchas comunidades y carismas. Aprecio y valoro distintos dones de Dios en la iglesia. La iglesia es como un jardín lleno de distintas flores bellísimas, ¿no? Congregaciones antiguas, beneméritas, carismas hermosos, grandiosos. Y sin embargo, en ninguna otra comunidad he encontrado algo mejor para mí. Para mí, yo no estoy diciendo que la Legión de Cristo sea lo mejor en absoluto, pero sí lo mejor para mí. Y al mismo tiempo hay ciertos dones, ciertas cosas hermosas que yo no he encontrado fuera de la Legión de Cristo. Y aquí no entro en detalle porque no se trata aquí de presumir, simplemente se trata de entender mis motivaciones. Hay muchos elementos que yo no he encontrado en otras familias religiosas o en comunidades y que he hecho en falta, ¿no? Y que agradezco a Dios todos los días por darme esta familia espiritual y no otra. Por otro lado, yo soy feliz aquí y estoy rodeado de muchas personas genuinas. Hay quienes no, seguramente como en todas partes, pero estoy rodeado de mucha gente genuina que ama a Dios. Aquí hay un genuino amor a Dios y a la iglesia que no he encontrado igual en otras partes. He encontrado mucha gente ejemplar en mi vida, en otros carismas, pero este tipo de amor a Dios, a Cristo, a la iglesia, a las almas, yo lo he encontrado aquí y no igual en otros lugares.
Y así como hay que entender eso, así como hay grupos, ¿sí? Hay un grupo de ex legionarios de Cristo eh, que se dedican y durante los años dedican sus vidas a acusar a los legionarios y a hablar mal y a decir que ellos, no sé, que sufrieron injusticias y otras muchas cosas y que continúan haciendo de eso el centro de sus vidas. También perfectamente, exactamente igual, se pueden encontrar en Internet con facilidad grupos de denuncia de exmiembros de otros muchos grupos, sobre todo de los nuevos movimientos, pero no solo, que ahora no menciono porque no es que estoy haciendo publicidad ni quiero hablar en contra de otras organizaciones buenas, pero eso nos hace ver que claro que hay errores y hay grandes fallos en muchas instituciones de la iglesia, pero si uno va a ver lo que dicen miembros de otras organizaciones semejantes a los legionarios de Cristo en muchos aspectos, varias, uno encuentra copias calcadas de muchos casos, de muchas denuncias. Es decir, que al final este no es un problema de los legionarios de Cristo exclusivamente, son problemas que se dan, están tipificados de algún modo, se repiten y que hay que luchar contra ellos, claro que sí. Les voy a mostrar para quien tenga interés. No sé si alguien tenga tanto interés como para esto, pero esto que les muestro aquí, esto es un libro que se llama Riesgos y derivas de la vida religiosa, escrito por Don Dismas de la Sus. Es él que era superior general de los cartujos y este libro es estupendo. Él, por su experiencia, sobre todo monástica, en monasterios, habla acerca de los riesgos, como dice el título, de la vida religiosa y habla de todas estas cosas que se denuncian de la Legión de Cristo y de otros muchos grupos. Aquí tengo el índice y solo por mencionar algunas cosas, las personas carismáticas, la estructura piramidal que se produce. Él está hablando de muchas organizaciones que repiten estos patrones, estos errores y estos pecados, ¿no? El aislamiento de los miembros, eh, la, la mentira sistematizada, ¿no? Lo que es la cultura del oscurantismo, ¿no? De algún modo. Eh, el cuidado de las apariencias de la organización. El fundador entrenado, habla aquí, eh, maneras de vivir la obediencia, maneras exageradas de vivir la obediencia. Eh, bueno, aquí el manejo de la culpa, los excesos, eh, bueno, hay muchos elementos aquí. Cuando hay un libro que puede sistematizar todo eso y lo hace bastante bien, es muy interesante. De algún modo se da cuenta que son fenómenos que se repiten, no solo en la iglesia, pero especialmente en instituciones religiosas, y que de algún modo son problemas de fondo. Es muy fácil decir, este era solamente un problema de Maciel. No es verdad. Él, claro que lo manejó en muchas de esas cosas a niveles gigantes, pero en realidad uno encuentra estos problemas incluso en instituciones que tienen fundadores santos o un fundador canonizado y encuentra las mismas cosas. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Que el fundador en realidad no era santo? No, sino que los sistemas que se crean son muy complejos, se vuelven coercitivos, hay una serie de culturas enfermizas que se pueden crear en organizaciones religiosas. Entonces hay que entender eso y que la cosa no se soluciona simplemente saliéndose de una congregación o incluso saliéndose de la Iglesia Católica. No ese es el punto. Ahora, eh, ciertamente quedan muchas cosas por mejorar en los legionarios de Cristo, yo no lo niego. Pero si yo quisiera saber en cuál institución no quedan muchas cosas por mejorar, incluso cosas a veces en otras congregaciones mucho más urgentes y graves, y lo digo en serio, incluso institutos antiguos, beneméritos, con fundadores santos, tienen retos fuertes que no tiene mi congregación. Es decir, no hay que ser ingenuos.
Algunos incluso pues se encuentran ya en un ocaso espiritual, es decir, un decaimiento incluso vocacional y de misión y espiritual. Es decir, todos los grupos humanos tienen retos y tienen aún mucho por reformar y por convertirse, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo pudo Marcial Maciel crear algo que yo afirmo que es bueno, siendo él una persona tan depravada? Porque objetivamente hablando lo fue. Mi teoría es la siguiente. Él no solamente impulsó y realizó obras de mucho valor, cosas muy buenas, enseñó también muchas cosas muy buenas. Él promovió la doctrina de la iglesia. Él, de algún modo, pues hizo muchas cosas buenas y entonces eso deja perplejos porque uno dice, bueno, si él fue una persona mala, pues todo tendría que ser malo, ¿no? Y entonces, para explicar la dinámica que hay detrás, al menos la manera como yo la he ido entendiendo, pues hay que entender algunos factores. Y es, en primer lugar, el hecho de que él, sin duda, copió muchas cosas. Él, dentro de su inteligencia, supo distinguir cosas de gran valor en la vida de la iglesia, en otros institutos de vida consagrada, en otras congregaciones, eh, principalmente de los jesuitas, pero no solamente, de otras instituciones, incluso más nuevas, que él iba viendo pues elementos de disciplina, elementos de formación que podían ser de valor. Y luego él también supo crear algunas cosas nuevas que, que fueron también útiles y buenas para la formación de los candidatos al sacerdocio, eventualmente también para el Regnum Christi. Entonces él de algún modo estaba en busca de todo aquello que pudiera ser bueno. Y luego hay un elemento que me parece también muy relevante y es el hecho de que Marcial Maciel tuvo de algún modo la intuición de buscar congraciarse, agradarle a los altos eclesiásticos y especialmente al Papa, a los papas, y para poder él tener un ascendiente, para poder él ser bien valorado por las altas esferas de la iglesia, su obra, su institución, su congregación, su fundación tenía que tener aquellos elementos que eran más valorados en la iglesia. Y entonces, en el momento histórico, él supo identificar que estábamos en el preconcilio, concilio y posconcilio, esa es la época histórica, en el que hay unas crisis importantes en la iglesia, y entonces Marcial Maciel sabe leer los signos de los tiempos, en este caso, sabe ver que en la iglesia hay una preocupación, ¿no? Por un lado, de ponerse al día para la modernidad, pero al mismo tiempo el evitar los excesos de mundanidad y, por tanto, cómo hacer una síntesis de modernidad y de conservar, de tradición, conservar las cosas genuinas de la vida religiosa, cosa en la que habían fallado muchísimos institutos. Entonces, eh, crea Marcial Maciel una organización en la que, por un lado, hay un cierto aire de modernidad en el uso de medios de comunicación o ciertas tecnologías o ciertas nuevas eh, maneras de evangelizar, pero al mismo tiempo con muchísimos elementos conservadores, con muchísimos elementos tradicionales, ¿no? Los sacerdotes de sotana, con una manera no solo de vestir y de peinarse, que muchos han criticado, pero de algún modo todo esto era parte de una disciplina muy exigente, ¿no? Y
no solo esto, sino muy apegados, unos sacerdotes muy apegados a la doctrina de la iglesia, al catecismo, a, a las enseñanzas del magisterio, la obediencia al Papa. Y todas estas son cosas buenas y santas, o al menos en su gran mayoría son cosas muy valiosas que se convirtieron en el sello distintivo de los legionarios de Cristo. Yo estoy convencido que para Marcial Maciel muchas de estas cosas eran una herramienta para poder ganarse el aplauso, el afecto, la admiración sobre todo de grandes eclesiásticos, y le fue muy útil, ¿no? Entonces, de algún modo, cuidar muchísimo la imagen para impresionar, pero con estos dos sellos, por un lado de modernidad, por otro lado de tradición y de piedad. Y esto de suyo, Dios ha podido utilizarlo para cosas también muy buenas. De manera que, si bien también había elementos exagerados que también fueron utilizados, ¿no? De un modo manipulador, ¿no? Porque también en la vida religiosa antigua existían ciertas normas, ciertas cosas. Era normal en otras épocas que los superiores pudieran revisar y controlar la correspondencia de los religiosos. Eso en otra época fue normal, hoy por hoy nos parece eh, escandaloso, ¿no? Pero así fue también en la Legión de Cristo, usando normas que existieron en la iglesia en otra época y eh, en nombre de mantener las antiguas tradiciones religiosas, bueno, se usaban como también instrumentos de control de las personas, ¿no? Y así otras muchas cosas. Y entonces no era tan fácil como descubrir qué cosas realmente tenían una mala intención o no. Simplemente, pues se trató de vivir como, como se había vivido la vida religiosa en la antigüedad. Entonces, bueno, pero todo esto, de algún modo, una cosa son las intenciones del hombre y otra cosa son las intenciones de Dios. Y sin duda alguna, esto fue ocasión de que surgiera una congregación con elementos muy buenos, innegables, también otros que había que mejorar y que cambiar y que aún al día de hoy, ¿no? Yo no niego que aún queda mucho por reformar, sobre todo a nivel cultural en la congregación, ¿sí? Pero ya se ha avanzado indiscutiblemente muchísimo. Entonces, eh, esto yo creo que ha sido un contraste muy fuerte, ¿no? Entre las intenciones que tenía el fundador para promover muchas cosas, pero cosas que eran buenas, ¿no? Pero no porque él fuera alguien tan bueno, sino porque eso le servía a sus fines. Sin embargo, también a Dios le servía para sus fines en otro sentido muy diferente. Y entonces es aquí donde entra esta paradoja que parece tan difícil de entender, pero que realmente es admirable, cómo Dios ha podido irse saliendo con la suya a pesar de tanto mal. Dios es capaz también de sacar un bien. Este hombre, buscando su propia gloria, hizo una obra con muchas características buenas. Y esa obra ha sido no solo aprobada por la iglesia, sino incluso salvada por la iglesia de su destrucción y confirmada por la iglesia. Ahora, ¿cómo es posible que la maldad de un hombre dé pie a algo bueno? Parece contradictorio. Bueno, pues ya en el Evangelio se nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, en la cual se nos dice que justamente la iglesia es ese campo en el cual crecen juntos dos plantas, una buena y una mala. La cizaña es estéril, solo sirve para quemarla, pero mientras crece es muy parecida en su apariencia al trigo. Entonces crecen juntas. Y esa cizaña no es de Dios, esa cizaña es del demonio, lo dice muy bien la parábola. Crecen juntas, pero el Señor no permite que se arranque la cizaña sino hasta el final. Permita que crezcan juntas. Pues también en la iglesia pasa eso y en la congregación de los legionarios de Cristo de manera icónica ha ocurrido, ¿no? Exactamente esto. Entonces,
No es una contradicción, a veces pensamos y queremos, no, 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 el bien solo lo 100% bueno, ¿no? Y esa es la tentación del que en la parábola dice, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor dice, no, no, como muchos quisieran, no, no, que se elimine la congregación de los legionarios de Cristo, no, porque es que hay mucho trigo y el Señor, ese trigo es del Señor, ese trigo es del Señor, aunque muchos no puedan creerlo, piensen que todo es obra de Marcial Maciel, el Señor dice, no, 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 hay obra del demonio, pero hay obra de Dios aquí. Está todo entremezclado y se va discerniendo y se va purificando paulatinamente. Entonces eso está muy claro en esa parábola del trigo y la cizaña y de cómo el Señor no está de acuerdo con aquellos que quieren ser tan radicales que quieren arrancar, ¿no? De raíz todo. No, no se trata de eso. Hay un pasaje que a mí me ilumina mucho en la escritura y está en el libro del Génesis hacia el final. Génesis 45 y un poco en Génesis 50, y es el encuentro de José de Egipto con sus hermanos. Y dice estas palabras, sus hermanos, recordemos, lo habían vendido, ¿no? Y luego habían engañado a su padre, habían dicho que había muerto por envidia, por odio a su hermano, lo habían traicionado, lo habían vendido, a los ojos de su padre lo habían pues prácticamente matado, lo dieron por muerto hacia su padre, bueno, una cantidad de pecados horribles, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué juicio da José cuando encuentra a sus hermanos y los perdona por todo el daño y el mal que hicieron horrible? Les dice estas palabras, escuchen, dice en Génesis 45:8, no fueron ustedes los que me enviaron aquí a Egipto, sino Dios, el que me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y en amo de todo Egipto. Es decir, no fueron ustedes los que tuvieron iniciativa de esto, sino Dios el que ha usado el pecado de ustedes para un bien mayor. Hay que entenderlo bien, no está diciendo que Dios quiera el pecado es, y el crimen es gravísimo y es malo en sí mismo, pero está diciendo que Dios ha usado, se ha salido con la suya a través de un pecado para hacer un bien mayor. Y lo dice aún más claro en Génesis 50:20, les dice, aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios pensó todo para bien. Entonces es lo mismo, Dios se sale con la suya a pesar del mal. Y esto es una prefiguración de lo que ocurrió en el Calvario. Al final Jesús fue traicionado, fue entregado, fue condenado a muerte. El peor pecado de la historia, insuperable, es haber matado a Cristo. Y sin embargo, quienes lo hicieron por odio y por mal, y que fue un pecado el más grave de la historia, en realidad no hicieron sino dar pie a que la humanidad pudiera ser toda salvada. Es decir, del peor pecado del mundo surgió el mayor bien del mundo, la entrega de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo es posible que de un pecado pueda salir tanta gracia? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dirá San Pablo. Son lógicas que obviamente nos trascienden. Y es importante como cristianos entender esto. Si no, pues nos hacemos puritanos y dicen, no, no, yo me voy de aquí porque aquí hay mucho pecado. Y uno no se da cuenta de que en realidad la historia de la salvación, la Biblia entera, está llena de pecados y pecados y pecados que han sido usados por Dios como ocasión para hacer brillar su amor, a pesar de la maldad del hombre. Hablemos muy brevemente sobre Juan Pablo II, un santo que ha sido manchado en su reputación por precisamente el hecho de haber, de algún modo, según algunos, permitido que Maciel hiciera todo el daño que hizo, no haberlo castigado, incluso haberlo ayudado, o bueno, no haberlo frenado. En realidad, yo tengo clarísimo que él jamás, si hubiera tenido claridad en la culpabilidad de Marcial Maciel, jamás lo hubiera permitido. Pero aquí hay varios elementos que lo pueden ver desglosado en el canal de la periodista Valentina Lasraki, que hizo 2 videos sobre este tema, muy completos y muy claros, mucho más claros de lo que yo voy a hacer, porque le dedica todo el tiempo a esto. Pero en el fondo podemos decir que Juan Pablo II, por un lado, creía en la inocencia de Marcial Maciel, venía
de un contexto cultural, Polonia, de persecución marxista, donde él vio muchísimas acusaciones falsas a sacerdotes por parte del régimen comunista, y él que seguía luchando contra el comunismo mundial, seguramente creía en esto, ¿no? De que había toda una izquierda, no solo política, sino también eclesiástica, que quería la caída de los aliados del Papa. Entonces él muy probablemente creyó en esto. Eso es una cosa. Segundo, eh, la fragmentación, esto no lo comenta mucho Valentina, pero el hecho de que en el Vaticano la información estuviera tan fragmentada, había denuncias que estaban en la Congregación de la Doctrina de la Fe, los distintos departamentos, en la Congregación del Clero, en la Congregación de Obispos, en la Congregación de Religiosos, y nadie tenía como la visión de conjunto de todo esto. Entonces, no se compartía esta información entre los dicasterios porque la única cabeza de todos realmente es el Papa. Y, y si uno no conoce lo que hay en el otro, al final pareciera que nadie tiene la visión de conjunto. Por otro lado, el Vaticano sí que analizó este caso a finales de los años 70, precisamente coincidiendo antes del pontificado de Juan Pablo II, y al menos tenemos constancia de un teólogo, está el documento, es público, en el que él aconseja, que él dice que la drogadicción de Marcial Maciel, que es otro de los temas no mencioné antes, la drogadicción de Marcial Maciel podría no ser culpable, es decir, puede ser que tal vez se haya sido por un tema de sus enfermedades y usando unos medicamentos haya vuelto adicto, y por tanto habría que ser, digamos, condescendiente con eso, porque además ya estaba bajo control supuestamente para esos momentos. Y por otro lado, esto lo más grave, eh, decía, bueno, es un hombre que está haciendo un gran bien a la iglesia, y posiblemente si hubo algún abuso, posiblemente fue bajo los efectos de esas drogas de las cuales pues él abusó, eh, por debilidad o sí, por haberse hecho adicto, por su salud, ¿no? Entonces, un juicio demasiado benévolo, y en el fondo diciendo, si eso fue en el pasado, pues habría que pedirle al Padre que se arrepienta y que, bueno, que renuncie a su congregación y que discretamente se retire, y ya. Entonces, una mentalidad de encubrimiento al final de cuentas, ¿no? Sin duda hubo esto, pero no fue por mandato de Juan Pablo II de ninguna manera, y eso era el juicio de un teólogo del Vaticano, y más o menos al parecer esa fue la política que se siguió. Y finalmente lo más importante es que Juan Pablo II, sobre todo los últimos 5 años de su pontificado, después del jubileo del 2000, pero incluso antes de esto, su salud estaba tan deteriorada, su vejez estaba tan avanzada, que realmente no fue Juan Pablo II quien gobernó la iglesia los últimos años. Y esto es muy duro, pero también muy verdadero. Fueron otros los que gobernaron el Vaticano, especialmente el secretario de Estado y el secretario personal de Juan Pablo II, que no entro en sus buenas o malas intenciones, pero son personas que ambos eran completamente eh, favorables a Marcial Maciel, y de manera extrema, ambos. Marcial Maciel supo a quiénes tenía que ganarse, meterse en el bolsillo, algunos dirán incluso comprar, pero esa compra no era simplemente sobornos, eh, pues explícitos, ¿no? Sino más bien una especie de favores continuos y también costosos, pero que hacían que las personas estuvieran tan en deuda, no solo económica, sino de favores y de otras muchas cosas, que, que al final pues nadie podía, eh, de algún modo, escapar del influjo de este hombre, del cual también veían como alguien muy bueno. Y luego pues ahí se mencionan algunas tramas complejas sobre esto, ¿no? Pero sí, estas personas son las que gobernaban en la práctica, las que controlaban lo que le llegaba al Papa, y de algún modo los que no querían que se hiciera nada contra el padre Maciel. Yo considero que estas personas, sobre todo el secretario de Estado, el cardenal Sodano, eh, seguía esa línea que dije antes, ¿no? De
creer que Marcial Maciel había hecho mucho bien, que era un buen hombre y que si algo malo había hecho, había que dejarlo un poco a un lado y no hacer mucho caso y más bien cerrar un ojo porque el bien que hacía era mucho mayor y no había que destruir toda la obra buena que él había hecho tan grande por alguna víctima que y tal vez fue por un descuido, por una debilidad. Y eso es una cosa que hoy por hoy todos comprendemos que es inaceptable, un juicio así. El daño que hoy somos conscientes que se hace con un abuso es gigante y es una injusticia tremenda. Pero yo, la historia nos muestra que esa era la manera de pensar de algunos, de muchos dentro de la iglesia, tristemente. Entonces, bueno, esto es lo que puedo comentar al respecto. Y, pero les mando al video de Valentina Larraqui que lo explica más ampliamente. Eh, por otro lado, eh, también hay que decir que Benedicto XVI renunció muchos años después, precisamente yo creo, porque vio que Juan Pablo II anciano fue tan manipulado por otros que el mismo Benedicto XVI tenía miedo que a él también lo manipularan. Y al ver que se dieron los casos del Vatilix, aquello de que le robaron documentos de su despacho y que se publicaron y había tanta cosa, tantas tramas, el mismo Benedicto XVI dijo, no, yo no puedo permitirme que se repita la historia de un papa anciano que no es capaz de sobreponerse a otros que lo quieren controlar. Entonces, eso es muy claro. Eh, bueno, voy a terminar comentando dos o tres videos católicos que he visto sobre el documental o a raíz del documental. Uno que muy sencillo, no voy a abundar, del padre Byron, el canal del padre Byron, eh, donde él hace un comentario, se centra sobre todo en el tema de Juan Pablo II que acabo de tratar. No voy más a fondo y creo que ha sido muy bien intencionado, de hecho es bastante benévolo para con nosotros los legionarios y le agradezco. El padre Olivera Rabasi, aquí hubo algo curioso, complejo, y es lo siguiente, el padre Javier Olivera Rabasi, que es un sacerdote muy conocido en internet, eh, ocurrió esto, y es que después de su video sobre Marcial Maciel, su canal fue dado de baja por unas horas, o no sé si por algún día, y luego se lo han devuelto, pero fue sancionado de algún modo, tuvo consecuencias. Y él mismo lo dijo, me quitaron mi canal, o bajaron mi canal de YouTube, lo bloquearon, YouTube, por el video sobre Marcial Maciel. Y es verdad. Ahora, hay que entender una cosa, si uno lo ve así, pareciera como que, por hablar de Marcial Maciel le quitaron el canal o le bloquearon el canal, porque el poder de los legionarios de Cristo hizo que lo callaran porque nosotros queremos proteger a Marcial Maciel. No, no es nada de eso, ¿no? No, no tiene nada que ver. ¿Qué ocurrió? Que en ese video, más que hablar, o además de hablar de Marcial Maciel y de todas estas cosas que estamos hablando, él insistentemente habló en contra de los homosexuales. Y ya sabemos lo que hoy ocurre cuando uno se mete con ese tema. Entonces, ese fue el motivo y no otro. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y finalmente, quiero comentar un, un video más, no voy a decir el nombre, pero bueno, un comentarista también de YouTube que hizo un video más centrado sobre los legionarios de Cristo y sus experiencias personales. Y bueno, un video que me causó muchísima tristeza. Y no quiero yo ahora hacer un comentario que brote de las emociones, porque sería caer en lo mismo que cae esos videos que hizo esta persona, opiniones que brotan
de, de bastante, de las emociones y de bastante rencor también, ¿no? Y no digo yo que no haya hechos objetivos, porque no, la persona no la considero un mentiroso, pero no hace falta ser mentiroso para faltar a la verdad. Cuando uno no es capaz de ceñirse a la objetividad y creyendo ser objetivo, eh, responde u opina desde el orgullo herido, desde, desde los sentimientos negativos, ¿no? Y es muy claro en este caso, ¿no? No porque no hay hechos objetivos, repito, pero también porque hay muchísimos juicios que son completamente subjetivos, todo comentario es subjetivo, pero hay momentos en los cuales falta totalmente de objetividad y falta la verdad, ¿no? Incluso en algunas frases que son simplemente falsas, ¿no? Y otras que son simplemente juicios de que tal persona me miró así, puso tal cara, y bueno, y de eso saca unas conclusiones, ¿no? Y una cantidad de juicios muy malos, ¿no? Y uno ve que del orgullo herido, a veces incluso de los complejos, eh, surge que la persona se sienta constantemente humillada y tal, ¿no? Y luego además a eso se añaden conflictos laborales, ¿no? Que ya sabemos, y no niego, ni siquiera dudo que haya verdad en lo que cuenta, pero a partir de eso se genera una visión completamente oscura, negra del conjunto, y son videos que en mi opinión no solo faltan a la objetividad, faltan profundamente, aunque la persona no lo crea, faltan profundamente a la caridad y a la verdad, pero de manera descarada. Y, y lo más grave, ¿no? Es que esas personas, o esta persona en concreto, pero habrá otros también, creen genuinamente que están dando gloria a Dios con eso, ¿no? Realmente es triste, pero ocurre, ¿no? Y, y ¿cuál es el punto? El punto es esas personas que no solamente creen que los legionarios de Cristo necesitamos mucha conversión, porque eso es verdad, el problema es que están convencidos, o está convencido, de que los legionarios de Cristo necesitamos más conversión que Él mismo, o que estas personas, ¿no? Personas que creen que los legionarios de Cristo necesitan más conversión que yo. Ah, bueno, pues entonces ahí no hay nada que hacer. De cuando opinas desde arriba y realmente estás convencido que otra persona es peor que tú, aunque luego puedas decir que no, es verdad, en la práctica todo su comentario gira en torno a ese sentimiento y a esa convicción. Entonces, bueno, pues eh, no hay nada que hacer ahí, pero bueno, tenía que decirlo. Eh, Me da tristeza que se aprovechen de esta ocasión para hablar de la Legión de Cristo, y además no de la Legión de Cristo de hoy, sino de la Legión de Cristo de hace años, y queriendo insistir en que la Legión de Cristo hoy debe ser la misma que fue dirigida por Marcial Maciel en todo sentido, ¿no? Cuando en realidad ha habido un proceso tan largo que continúa y que continuará, de cambios y de no solamente institucionales o formales, sino profundos. Y, y bueno, pero no quiero yo que este comentario brote, repito, de la emoción ni del rencor mío ahora, ¿no? Porque no lo hay, pero sí de la tristeza, ¿no? De quien supuestamente quiere construir iglesia, pero más que hacer una corrección fraterna y constructiva, pues hace una destrucción, ¿no? De sus hermanos, y de, de ningún modo busca de verdad eh, un acercamiento y, una, eh, y un construir desde la caridad. Con, comprendo que hay muchas complejidades y que él ha tenido conflictos eh, con, con, mi comunidad, pero eh, creo que de todas formas hay un error ahí. Pero bueno, fuera de esto, este es el comentario que quiero compartir con ustedes.
Les agradezco si es que aún pues siguen aquí en el video y lo vieron completo. Y bueno, para quienes haya sido de interés, pues les agradezco que sigan mi canal, que sobre todo se centra en el Evangelio, en la palabra de Jesucristo, y que al final eso es lo importante. Todas estas otras cosas al final son circunstanciales, van y vienen. Lo único que no pasará es la palabra del Señor. Les mando un abrazo y una bendición muy sincera desde Jerusalén.